Bien, muy buenos días. Muchas gracias para que presenten, así también los que están conectados a través de internet. Bienvenidos a la nueva sesión de nuestro seminario de investigación, ¿cierto? Donde hoy tenemos el privilegio de escuchar aquí a nuestro colega Francisco Lucha, quien es doctorando de la Universidad de Salamanca y que actualmente está aquí en el IEI, ¿cierto? Como base, ¿cierto?, para realizar un conjunto de esfuerzos para el proyecto de Latinoamericana de la Universidad de Salamanca. Esto que es un proyecto muy interesante que realiza encuestas a parlamentarios de 18 países, si no me equivoco, de América Latina. En esta oportunidad, Francisco nos va a exponer, ¿cierto?, el proyecto seguramente y en particular, ¿cierto?, cómo se realiza esta encuesta de proyectos de interés latinoamericanas de la Universidad de Salamanca, que entiendo todavía dirige Manuel Alcántara. Exacto. Bien, muchas gracias, Francisco, y 20 minutos después abrimos a preguntas. Vale, perfecto. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y presentar un poco el proyecto. Muchas gracias al profesor Gamboa por darles esta oportunidad, este espacio, ¿no?, en el cual podemos hablar un poco de qué es el proyecto de élites parlamentarias latinoamericanas, que lleva haciéndose desde 1993. Y bueno, gracias a los compañeros y a la institución también por este momento de poder hablar un poco del proyecto y acogerme y darme los recursos necesarios para poder continuar en esta investigación y en otras muchas que tenemos, ¿no? Bueno, en primer lugar, cuando hablamos del proyecto de élites parlamentarias de América Latina, más conocido por PELA, que es seguramente como lo mencioné aquí a lo largo de la sesión, es unas investigaciones más antiguas, pioneras en el estudio de élites, ya no solo de América Latina, sino a nivel mundial. O sea, es una serie histórica que se lleva haciendo desde 1994 de forma periódica, cada vez que se renuevan los parlamentos latinoamericanos, y se envía un equipo para poder entrevistar a dichos parlamentarios. Este proyecto siempre ha estado dirigido por el profesor Manuel Alcántara de la Universidad de Salamanca y actualmente lo lleva en conjunción con la profesora Mercedes García Montero. Siempre se ha hecho en 2 países latinoamericanos. Ha habido alguna interrupción que ya abordaré más adelante, pero siempre se ha intentado hacer, a pesar de las circunstancias, cada vez que se renueva el órgano legislativo, ¿no?, que puede ser en diferentes periodos, como vamos a ver. Y el gran objetivo del proyecto es recopilar todas las percepciones, opiniones y actitudes que tiene la élite legislativa para poder encontrar patrones de comportamiento y opinión que tienen ellos. Porque al fin y al cabo ellos son ellos son los que toman las decisiones a nivel. Que se vaya el amigo. Ya me han tocado 2 veces, me duele. Bueno, ¿por qué estudiamos las élites? Porque son aquellos que son los que toman las decisiones, ¿no? En el proceso de toma de decisiones, en política, tanto a nivel nacional como internacional, son aquellos que tienen la capacidad de legislar, tienen la capacidad de controlar al gobierno o de representar la nación. Entonces, esta encuesta tiene una serie de características, unas características muy importantes que llevamos a cabo para poder realizarla, que es la presencialidad, en el sentido de que cada vez que asistimos a la Cámara Legislativa se envía un equipo, porque es mucho mejor, se pueden tomar detalles sobre las entrevistas y además es mucho más fácil en Cámara Legislativa porque ahí nos encontramos a todos los diputados y las diputadas y vamos enganchando, por así decirlo, diferentes entrevistas. Otra opción sería en la sede partidista, en la sede de los partidos, porque también podemos tomar muestras de diferentes diputados de un mismo partido. Luego, otra característica y posiblemente la más importante
es el anonimato. El anonimato de la encuesta es muy importante por dos cuestiones. Uno, como ponen en el PowerPoint, es porque nos interesan los datos agregados. Nos interesan los datos agregados según lo que dicen los legisladores, o sea, sus opiniones y sus percepciones sobre diferentes cuestiones y los agregamos a veces en torno al país o en torno a los grupos parlamentarios. Luego, últimamente, también se están haciendo mucho en base al sexo. Y luego, otra cuestión muy importante del anonimato tiene que ver por qué nos dan honestidad en sus respuestas. De hecho, durante la encuesta les decimos que en repetidas ocasiones que esas encuestas son anónimas y los diputados entonces se sienten mucho más libres a la hora de contestar ciertas preguntas. Otro lado es que la encuesta es periódica. La encuesta es periódica y se hace en repetidas ocasiones cada vez que se renueva el legislativo porque entra gente nueva. Y también tenemos algunos que llevan durante bastante tiempo, entonces es bueno para compararlo y así también se genera una serie longitudinal en el tiempo, es decir, es histórica. Y otra cuestión es la inmediatez de la respuesta, ¿no? Esperamos más o menos un par de meses a que se asiente la gente en el Parlamento, conozca un poco cómo se funciona el legislativo, especialmente para aquellas personas que acaban de llegar por primera vez a la institución y vamos enseguida, porque en ese momento es cuando mayoritariamente nos encontramos que los parlamentarios y las parlamentarias pues, son de mayor fácil acceso y aparte que para las investigaciones en este sentido, en base de datos de élites políticas, se recomienda que sea al inicio, porque es cuando tienen mejor conformada la Cámara y no hay sustitutos o puede alterarse un poco. Es decir, son aquellos que han sido electos de forma directa. Y creo que lo más interesante, también por otro lado, es que estos datos son públicos. El proyecto de élites parlamentarias lo financia el Ministerio de Ciencia e Innovación hoy en día. Anteriormente habían sido otros ministerios, el de Universidades, Educación o Economía, pero al ser financiación pública hace que estos datos se puedan acceder por parte de todo el mundo, ¿no? Son abiertos. Y ya luego, por último, tenemos diferentes preguntas. Algunas son preguntas abiertas, en las cuales cada diputado o diputada pues, dice una respuesta muy diferente de las otras, y otras son cerradas, porque buscamos, como he dicho al inicio, el patrón de diferentes personas, ¿no? De la élite política. Aquí entramos ya cómo se elabora el cuestionario. El cuestionario tiene diferentes preguntas porque a pesar de que mayoritariamente toda la gente que trabajamos un poco este tema de las élites políticas, en concreto las élites legislativas, lo hacemos desde diferentes perspectivas, ¿no? Hay gente que está mucho más enfocada en cuestiones de democracia, elecciones, viendo su grado de satisfacción, cómo valoran la calidad de la democracia, el propio poder que toma las decisiones o cómo valoran los resultados electorales que han tenido, si tienen confianza en los procesos electorales en los cuales han sido elegidos. Luego hay otras que son las de representación o disciplina de voto, ¿no? En base a quiénes son, a quién creen que representan en su actividad parlamentaria, quién creen que marcan la agenda legislativa de la Cámara, o si deberían de tener una disciplina de voto acorde a su formación política, o si prefieren tener criterio propio, o en qué temas pueden discernir de esa disciplina de voto, ¿no? Luego también tenemos otras preguntas sobre valoración de partidos, líderes internacionales, líderes nacionales, y luego también preguntas sobre democracia interna, ¿no?
De hecho, esas son las que yo suelo trabajar más. Luego, otro apartado es la cuestión de las relaciones internacionales, y esto ha quedado recientemente, pero siempre ha sido una serie histórica, en la cual se preguntaban los principales aliados comerciales, los principales aliados políticos, también los diferentes tratados, cómo los valoraban, el ALBA, la Alianza Pacífico, o bueno, la OEA, las relaciones comerciales con China, Estados Unidos, Rusia. Por otro lado, también tenemos los principales problemas, cómo perciben ellos los principales problemas de su país o a nivel internacional también. Y unas cuestiones muy importantes en estas de los principales problemas es el rol del Estado. El rol del Estado siempre le hemos preguntado para saber qué debería hacer el Estado en ciertas cuestiones, ¿no? Cuando tiene que hacer un ajuste fiscal, por ejemplo. También les proponemos una serie de preguntas, o mejor dicho, valoraciones sobre cómo el Estado debe intervenir en la economía, en concreto en cuestiones de pensiones, de desigualdad entre hombres y mujeres, desigualdad entre diferentes grupos étnicos, también sobre los principales sectores estratégicos de la economía. Por otro lado, también encontramos la trayectoria política, que es una de las cuestiones más relevantes que se ha hecho en el estudio de élites políticas. Hay trabajos muy largos y muy extensos a lo largo del siglo XX y siglo XXI, ¿no?, sobre la trayectoria política, la profesionalización de la política o carreras políticas, en el sentido de que, pues, bueno, dónde inicia su trayectoria como militante, en qué partidos ha estado militando. También hay una cuestión de si su familia anteriormente se ha dedicado a política, si se hablaba en su infancia o en su adolescencia sobre ello. Es muy extenso esto. De hecho, el catedrático Manuel Alcántara es famoso por hacer grandes trabajos de estos en América Latina. Y luego ya por último son las sociodemográficas, ¿no? Las que, como sexo, edad, nivel de estudios, si tiene hijos, su estado civil, si es creyente. Esas normalmente las solemos tomar como variables de control en casi todos los estudios que realizamos. Es decir, estas variables muchas veces son las que utilizamos todos en nuestros estudios. Luego, por otro lado, he mencionado las diferentes preguntas que hacemos a lo largo del cuestionario, pero, como bien decía, buscábamos los patrones, ¿no? Los patrones a través de diferentes escalas numéricas, y estos patrones he puesto un par de representaciones, ¿no?, viendo diferentes escalas. Por un lado tenemos del 1 al 10 y la del 1 al 5, que son las más frecuentes, pero, por ejemplo, en las del rol del Estado, buscamos del 1 al 7. ¿Por qué muchas veces ponemos la del 1 al 10 y no la de 1 al 5 o 1 al 7? Porque lo que buscamos es que muchas veces se posicionen en algún tema. Se puede pensar, por ejemplo, que en la escala del 1 al 10 el punto medio es el 5, pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces, hacemos que de una manera u otra la persona entrevistada se posicione. Y obviamente también a la hora de confeccionar las preguntas son unas preguntas en base a dos criterios. El primer criterio es que está basada en la literatura especializada, es decir, todo aquello que y voy a poner el ejemplo que yo mejor conozco, que es el de la democracia interna. Todas las preguntas que se hacen sobre democracia interna están basadas en la teoría y la literatura especializada en ese momento. Y de hecho, esas preguntas han ido variando según las nuevas incorporaciones o las nuevas aportaciones que ha hecho la literatura al respecto. De ahí que nos encontremos también el tipo de valoración. Y bueno, luego lo que conseguimos con todo esto es que también se mantengan estas preguntas a lo largo del tiempo para poder hacer estudios comparados, en el sentido
entre países y también de manera longitudinal, ¿no? Luego hay otra cuestión muy importante, que es el diseño de la muestra. El muestreo, lo que hacemos muchas veces, se basa en dos criterios. Uno ha sido histórico, que ha sido según cómo está conformada la Cámara, y voy a poner ahora el caso de Chile, que es el que estamos realizando actualmente. Entonces, el criterio de la Cámara es en base a más o menos la mitad de la población que ocupa esa Cámara, a no ser que sea una Cámara legislativa muy pequeña, como es el caso de Costa Rica, que hay que hacer el 100% de la élite parlamentaria. Pero, por ejemplo, el caso de Chile, que son 155 diputados y diputadas, pues tomamos un muestreo en base a las diferentes fuerzas políticas, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos ponderado los grupos mayoritarios, mayor número en esa muestra. Y a día de hoy, por ejemplo, el grupo más nutrido son los que se autodenominan independientes, y luego va Renovación Nacional, UDI, Partido Socialista, Partido Comunista, etcétera, etcétera. Pero recientemente ahora se le ha añadido un nuevo criterio, que es la variable de sexo. Es decir, dentro de esos parlamentarios por cada cual, ¿no? Por poner un caso, que son los dos que me vienen a la cabeza, Renovación Nacional y UDI, hay que entrevistar, en este caso, en Renovación Nacional a 12 diputados y en la UDI 11. Y como obviamente las fuerzas parlamentarias están constituidas de diferente forma, la proporción sería, en el caso de la UDI, de 10 parlamentarios y una parlamentaria, y en el caso de Renovación Nacional, 8 parlamentarios y 4 parlamentarias. Luego, en muchas ocasiones, lo que nos sucede es que se generan desequilibrios, porque no se entrevista siempre a quien se quiere, sino a quien se puede. Entonces, tenemos que hacer un coeficiente de ponderación, y hace que, o también es para los casos que no ha sido alcanzada la muestra, pero normalmente se suele alcanzar la muestra. Esperemos que en Chile no sea la primera vez que no se alcanza, pero bueno, estamos optimistas para conseguir esa muestra. Y esta es una manera de que los partidos políticos no se sientan ni sobre-representados ni infrarrepresentados, porque normalmente existe la experiencia que los partidos gubernamentales, los que están en el gobierno en ese momento, son más difíciles de entrevistar, ya que son los que marcan la agenda política y son aquellos que presentan mayor número de iniciativas legislativas. Entonces es más difícil encontrar un hueco con ellos para poder entrevistar. Aquí podemos ver la serie de datos, ¿no? En el sentido de todos los países que se han hecho de América Latina. Hay un pequeño problema, que está marcado Cuba, pero Cuba no se ha hecho nunca. Todos los demás países sí que se han hecho, porque lo que se busca muchas veces es entrevistar en las democracias representativas, ¿no? En aquellos que existe una variedad de opiniones y percepciones que sean totalmente dispares. No siempre se han hecho en todos los países. Por ejemplo, en El Salvador siempre se ha hecho la encuesta, en Chile también, y luego hay países que se han interrumpido, como puede ser el caso de Venezuela o puede ser el caso, por ejemplo, también de Argentina, ¿no? Una cuestión también que hemos tenido recientemente es que no siempre se ha entrevistado en todos los países, y el problema lo hemos tenido recientemente con la pandemia. Por ejemplo, Chile siempre ha sido un país que hemos tenido la encuesta desde 1993, pero en la última legislatura, con el estallido social y luego la pandemia, pues se tuvo que interrumpir la serie y ahora se ha vuelto a retomar. Y si quieren consultar los datos, ahí he dejado el link de la página web, donde encontrarán, entre otros, esta fotografía, y pueden pinchar en los diferentes países y les dirán los cuestionarios que tenemos, las legislaturas que tenemos, y también pueden consultar las preguntas y descargarse los datos, obviamente,
que para ello habrá que crearse un usuario. Luego pasamos ya en la parte final, que esto es un poco de autopromoción por parte de la Universidad de Salamanca. Tenemos 2 revistas donde vamos publicando periódicamente, ¿no? Una es temática, que es América Latina Hoy, que lanzan números especiales sobre diferentes temas. Es una revista Scopus, bastante bien valorada. Y bueno, la verdad es que os animo a participar. Y luego la otra es la revista latinoamericana de opinión pública, la del Vapor, de América Latina, que bien la conoce el profesor Miguel Ángel López, ¿no? Que la dirige el profesor Mariano Torcal. Y esta ya está como más especializada en cuestiones de la opinión pública en América Latina. Y bueno, estos algunos son algunos de los proyectos, publicaciones que hemos sacado en los últimos años. Hay muchos más, he tomado simplemente un par que os puedan parecer interesantes, ¿no? Se sacó un libro por parte de la coordinadora del proyecto y que también coordina el libro, ¿no? Junto a Francisco Sánchez. Los ciclos políticos y económicos de América Latina y el boom de las materias primas. Luego, no hace mucho tiempo nos publicaron a mi compañero Aldo Martínez y a mí la democracia interna de los partidos latinoamericanos, donde generamos un índice. Y luego, por último, uno que me ha parecido bastante llamativo, bueno, había otros, como por ejemplo la valoración del Papa, que preguntábamos anteriormente por la valoración del Papa, en concreto de Francisco, ¿no? Como actor que intermedia en diferentes conflictos, y veíamos que estaba muy bien valorado, tanto por izquierda como por derecha. Pero luego, uno que me ha gustado mucho y creo que es oportuno para el instituto, ¿no? Es el de Free Trade Agreements and Regional Alliances. Y bueno, este lo publicaron nuestros compañeros Rafael Guaínez y José Manuel Rivas en la revista brasileña de política internacional. Y solo queda agradecer que ha sido un grato placer estar aquí compartiendo con todos vosotros el proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Muy buena presentación. Bien, ahora vamos a abrir el espacio para comentarios de aquí en la sala o de quienes estén en casa. Andrea, las preguntas se pueden hacer por el chat o podemos dar la palabra también. Sí, también. También puede ser. O sea, quien quiera hacer la pregunta desde donde esté, puede hacerlo levantando la mano y nosotros le damos la palabra para que formule la pregunta. Voy a ver si escriben acá. ¿Profesor Obrí? Y profesor López después. Sí, yo tengo 2 preguntas. Una cosa es que en general los estudios de élite no son con cuestionarios estructurados, son con entrevistas semi-estructuradas, porque esta gente, por la naturaleza de sus cargos y por la relación que se establece con quien entrevista, en general no se sujetan a las respuestas precodificadas que son propias de la encuesta. Entonces, ¿cuál es la experiencia en términos de cómo ha sido la aplicación respecto a la posibilidad de hacerlo sujetarse a respuestas precodificadas? Porque probablemente, dado que son entrevistas 1 a 1, no como la encuesta de hogares, que son una cosa más masiva, probablemente sea difícil hacerlo contestar y en consecuencia, cuando uno le pone una respuesta, a lo mejor la respuesta no sea, la codificación no sea confiable. Esa es una pregunta. La segunda pregunta es que, como decía, hay gente que se repite, hay parlamentarios que tienen varios periodos parlamentarios, entonces pueden aparecer varias veces. Una de las ventajas de eso es que puede permitir tener datos panel de parlamentarios, pero ¿se hace un esfuerzo especial para lograr que esos parlamentarios que estaban antes contesten en esta vuelta? ¿O toca lo que toca nomás? Vale. Empiezo por la segunda. No sé si te he entendido muy bien, pero respecto a esos parlamentarios que no son, por así decirlo, son experimentados, por un lado, puede variar.
puede variar su percepción en algunos aspectos y, claro, la cuestión es, sobre todo, los datos agregados que tomamos al respecto, ¿no? O sea, no es únicamente ese parlamentario, sino a lo mejor su grupo entero o todos los parlamentarios del país. Pero cuando se muestrea, ¿se hace un esfuerzo para contactarlos especialmente a ellos o no? No, no necesariamente. Pero sí que buscamos que haya diferenciación en este sentido, ¿no? Porque tampoco sabemos cómo se puede estar conformada la Cámara. Hay veces que las personas que entran nuevas en esa Cámara son muy pocas, entonces no queda más remedio que entrevistar a casi todos que hayan tenido periodos legislativos previos. Y bueno, y luego, por ejemplo, volviendo un poco al caso de Chile, que es lo que me comentaban, ha entrado muchos parlamentarios nuevos en esta nueva legislatura y yo la verdad es que lo voy comprobando porque hay una pregunta que es al respecto, que te dice, ¿has sido diputado anteriormente en otros periodos legislativos? Y entonces muchos te van diciendo que sí, ¿no? Y luego también remarcamos un poco en qué periodos legislativos han sido, porque a lo mejor no son consecutivos. También un poco por las reglas del juego, ¿no? Las reglas electorales, como por ejemplo el caso de México, que hasta hace bien poco no podían repetir. O sea, tenían que esperarse un periodo legislativo, estar en descanso para poder volver a grabar. Y luego, respecto a la primera, es muy difícil. Es muy difícil porque es verdad que las encuestas en masa normalmente es como más fácil, ¿no?, responder y tiene la gente muy bien. Normalmente a la élite política y parlamentaria les gusta expandirse en su respuesta y sí que se toman anotaciones al respecto o si no, te cuestionan el tipo de escala, te cuestionan el tipo de pregunta, de patrones. También hay una diferenciación ahí que se ve aquellos diputados que, por así decirlo, tienen estudios o son profesores, son docentes o investigadores en algún momento y entienden que esto es para recoger patrones. Entonces, lo cachan desde el primer momento y te van diciendo el número en la escala y entienden que así debe ser la respuesta. Luego hay otros que les gusta pues explayarse en su respuesta, pero también para eso, por ejemplo, las del rol del Estado son como 9 preguntas continuas, pero a mitad de esas 9 preguntas se hace una pregunta abierta, que es cuál es el principal problema que cree que está atravesando actualmente en su país, y entonces ellos ahí es cuando se explayan, ya han soltado su speech y luego vuelven a la escala. O sea, también tenemos ese tipo de cuestiones para poder controlar que ellos quieran explayarse. Porque luego lo que pasa es que las encuestas, a pesar de que nosotros decimos que duran entre 20 y 30 minutos, realmente pueden durar la hora o incluso más. Muy gracias. Y ahora, disculpa que no tuve que salir porque tenía clases. Me quería conectar. Es una pregunta, primero una pregunta, la primera es un poco tarde, no la serie quizás lo indicar. Dijiste que habían hecho un creo para terminar la selección. Pero eso es un poco complicado, por ejemplo, si tiene un partido que tiene 3 parlamentarios y tú haces un tipo de muestreo así. Para tener un error del 95% tiene que entrevistar 3. Entonces, y eso creo que no se hace. Si no, ya tendría un problema en ese sentido. Entonces, el cálculo mismo de la representación muestral para los parlamentarios es súper complicado. Y habría que calcularlo, que eso implicaría subir los márgenes de error, a pesar de que no lo hacen, después como tú estás viendo que en momentos especiales para determinar ya, de acuerdo, si yo tengo. Eran 2 parlamentarios, entrevisté solo uno, o sea, uno sobre 50, más o menos cuánto me representaría eso. No quiero calcular el margen de error, pero eso no sabe y no sabe tampoco la base de datos. Entonces, ¿no sería más fácil, tal vez, un poco más tarde, simplemente hacer un censo, escribir a todos y luego hablar con lo que corresponda, de tener una estratificación de cuánto sería el mínimo que necesitarían para cada uno, y por eso se meterían a hacer todo el cálculo muestral
y trabajar con los intervalos de confianza. Entonces, simplemente me arreglo a todo. Entonces, es más fácil en ese sentido trabajar con consenso y luego decir. No, porque partiendo así de esa base, me diría, si por lo menos una tasa de respuesta de hecho un 50-60%, lo cual está bastante bien. Entonces, no sería muy problemático, sería más sencillo hacer eso, que no se directamente. Después, segunda pregunta, está un poco vinculada, dice sobre democracia interna de los partidos. Si usaste el PELA y que nos explique un poco el índice, porque lo encuentro muy extendido. Y tercero, también un artículo mencionaste sobre el Papa, en estudio. Lo que pasa es que el Papa Francisco, si tú analizas el grado de apoyo del Papa Francisco, sobre todo a nivel de países muy variables, entonces puede ver que una escala de 1 a 10, según en Argentina tiene 4, en Chile se toma 9, entonces, pero en cambio en Colombia tiene 79. Entonces hay una correlación bastante fuerte, son un poco los casos para poder haberlo hecho con una revisión, pero claro, así más o menos una visión simple de la impresión de que, claro, el grado de es un nivel de religiosidad, la religiosidad del país determinante el apoyo al Papa más que otra cosa. Entonces, si ustedes hicieron un trabajo sobre eso, como hicieron, y eso porque los datos son muy determinantes por esa variable de religiosidad. Vale, en primer lugar, sobre la primera pregunta. Sí, seguramente tienes razón. Además, metodológicamente eres muy bueno y totalmente se ha planteado esta cuestión sobre hacerlo, porque sí que existe un problema en este sentido, que es, sobre todo cuando son grupos políticos muy pequeños, pues claro, no se puede entrevistar de 3 personas que tomas a una de la muestra y cosas así. Entonces, lo que se hace, que aquellos grupos políticos que tienen como menos de 6 diputados o diputadas, pues se meten en una nueva categoría que es otros partidos. Y aquí sí que puede venir el error que a lo mejor tienes entrada en un partido político que pues está más libre para poder hacer la encuesta, no tiene tanta actividad legislativa o el trato personal es mejor, y entonces, claro, de ese muestreo de otros partidos que pongamos pueden ser, ¿cuánto era aquí en Chile? Creo que eran 15. Y nosotros, por ejemplo, con el Partido Liberal hemos tenido una buena conexión. De esos 15, 3 son del Partido Liberal. O sea, 3 entrevistas las hemos hecho con el Partido Liberal. Y luego tenemos, por ejemplo, Evópoli o el Partido Argente, que no nos ha generado ese mismo nivel de respuesta. Entonces, por así decirlo, sí que hay un cierto sesgo, porque estamos metiendo como otros partidos a diferentes grupos con más o menos la misma representación, incluso, por ejemplo, el Partido Argente, que tiene mayor representación que el Partido Liberal, pero nosotros, como hemos tenido acceso al Partido Liberal, prepondera en el estudio, ¿no? Eso sí que es un pequeño error que tiene el PELA, y claro, tiene que ver con las cuestiones de que uno no hace investigación con lo que quiere, sino con lo que puede a veces, y en este caso es así. Y luego, sobre las otras dos, el paper sobre democracia interna es un índice que hicimos en base a las preguntas que hacemos en el proyecto, que son el líder de mi partido es demasiado poderoso, valoración del 1 al 5, bueno, todas son de valoración del 1 al 5, el líder de mi partido es demasiado poderoso, las bases toman decisiones dentro de mi partido, las mujeres pueden acceder a cargos públicos, los grupos políticos pueden acceder a puestos de poder, y por último, las encuestas tienen mucha influencia dentro del proceso de toma de decisión de mi partido. Y bueno, entonces generamos diferentes categorías que, como he dicho, están basadas en la teoría especializada y, bueno, tomamos, por así decirlo, la permeabilidad, la inclusividad, la apertura en base a estas preguntas, y generamos un índice que la verdad es que
era llamativo porque, obviamente, muchas veces las respuestas que te suelen dar al respecto es que no, en mi partido todo es muy democrático, a pesar de que a lo mejor no sea así. Pero bueno, es la percepción y la opinión que tienen los diputados y tú lo que le tienes que recordar es que esta encuesta es anónima. Entonces, cuando le dicen, el líder de mi partido es demasiado poderoso, en un primer momento te dicen, no, no es verdad, eso es muy democrático. Le dices, es anónima la encuesta y te dicen, no, estoy muy de acuerdo, el líder de mi partido es demasiado poderoso. Vemos cómo pueden variar las respuestas con la cuestión del anonimato. Y entonces nosotros creamos un índice que vimos que ahí, por así decirlo, mayoritariamente tienen un nivel de democracia bastante alto, pero se suelen dar más en los grupos de la izquierda, que son que perciben a sus partidos como de mayor democracia interna. Y por último, el estudio del Papa. Esto lo hizo Asbel Boigues, el paper, si no recuerdo mal. Y bueno, Asbel lo que hizo era un poco, tomó como variable dependiente la valoración de los diferentes grupos del Papa. Y es verdad que nosotros ya lo estábamos discutiendo previamente a que él realizara el paper. Me decía, ¿a ti cómo te valoran el Papa? Me preguntaba y digo, a mí la verdad es que indiferentemente de su partido, ideología, sexo, te lo valoran bien, porque es como una figura muy entrañable, ¿no? Y además te lo comentan, ¿no? En esto se decía anteriormente que el diputado tiende a explayarse y te dicen, no, el Papa es el mejor, hombre, y por fin un Papa que no es europeo, latinoamericano, ¿no? Pero aquí hay un matiz sobre que se valora diferente entre países. Y sí que es cierto que en Argentina, por ejemplo, no se valoraba tan bien. De hecho, el título del paper, que con esto ya acabo, el título del paper, si no recuerdo mal, era Nadie es profeta en su tierra. Pero es un estudio muy interesante, sí, que tiene Asbel. Gracias. Si tenemos una pregunta en el chat. Sí, David Tequiliga dice muchas gracias por su exposición, muy interesante. Y la pregunta es, ¿existe un proyecto similar aplicado a diputados españoles de modo que pueda compararse con sus pares latinoamericanos? Y después pregunta, ¿y en el caso de los europarlamentarios? En el caso de los parlamentarios europeos, sé que algún que otro investigador se ha lanzado a hacerle preguntas al respecto, pero era más para cuestión personal y no era un proyecto tan amplio, ¿no? Y bueno, no sé si tendría una especie de muestreo. Lo que sí que puedo decir que es que en el caso español sí que hay un proyecto que lo lleva el profesor Xavier Collet. Él lo llevaba primero a nivel nacional y ahora lo aplica a nivel autonómico. Es decir, en las comunidades autónomas. Y bueno, recoge algunas de estas, es muy similar, ¿no? Porque también es de la élite legislativa española. Lo único es que yo, sin conocer mucho el proyecto, viendo un poco por encima sobre todo los trabajos que han sacado a raíz de ese proyecto, es que son cuestiones sociodemográficas, ideológicas, pero no sé si tendrán preguntas que sean comparables con este proyecto, porque aquí preguntamos cuestiones como, pues eso, desde las relaciones internacionales a la representación, la democracia, la confianza en elecciones y cosas por el estilo. No sé si, por lo menos los estudios que he visto del equipo de Xavier Collet, no han hecho nada al respecto. Sí que miento. Sí que hacen algo sobre disciplina de voto, por ejemplo, y representación al respecto, pero de las otras temáticas no lo sé. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta, profesor? Tenía una pregunta de curiosidad. En realidad, basando un poco en lo que decía Miguel Ángel antes, tenía esa misma curiosidad, que cómo se hace con
con los bloques o los partidos pequeños, pensando en realidad a partir de Chile, pero sobre todo en el ejemplo peruano, donde tiene muchísimos partidos, muy pequeñitos, una fracción de preferencias gigantesca. Entonces, si trabajaban de alguna manera con intervalo de confianza, dependiendo de una encuesta a otra, me imagino que varía qué es lo que representan una u otra. Y si también, como si la representación del más partidos en los congresos tiene alguna relación con una mayor varianza en las preferencias, que hay más dispersión en las preferencias, en las respuestas, o si por el contrario no tiene esa relación. Entonces, ¿cómo trabajan un poco los bloques pequeños y cómo buscan esa representación en la selección de la marcha? Vale, empiezo por la última porque me parece mucho más fácil. A ver, hay un paper de más o menos cuando tenía menos de 10 años el proyecto que se llama Coherencia Partidista, que lo escribe Leticia Ruiz Rodríguez con Mercedes García Montero. Mercedes García Montero siempre ha estado vinculada al proyecto y entonces ella es la conocedora del proyecto y comentaba un poco que utilizan la desviación típica para poder medir qué nivel de respuesta común había entre los partidos, ¿no? Y veíamos que sí, que normalmente en los principales partidos la desviación típica era menor. Ahora, yo esto lo he empleado por curiosidad, como bien decías, viéndolo en otros partidos. Entonces la desviación típica es mucho mayor, claramente, porque tenemos partidos muy dispares, ¿no? Volviendo al caso de aquí de Chile, pues tienes a Hemópoli, por ejemplo, para entrevistar, y también tienes al Partido Liberal, o incluso algunos partidos del Frente Amplio, como puede ser Convergencia, que también entra, ¿no? Entonces, ves disparidad totalmente en algunas respuestas. Algunas pueden ser comunes, porque obviamente tienen ideas tanto ideológicas como programáticas que pueden ser comunes. Pero luego, por ejemplo, donde más se nota y donde ellas hacen el trabajo de la partidista es en la cuestión ideológica, ¿no? Ves, por ejemplo, que mientras en Renovación Nacional, en la escala ideológica, del 1 al 10, siendo una izquierda y derecha, mayoritariamente se sitúan en el 7 y 8, ¿no? En la de otros partidos pueden estar unos en el 3 o en el 2 y otros pueden estar en el 8. Entonces, claro, la dispersión es mucho mayor. Y muchas veces lo que se hacen, por ejemplo, nosotros cuando hicimos el estudio de democracia interna, los partidos pequeños, otros partidos los eliminamos en la encuesta. Eso por un lado. Y por otro lado, el Perú. Creo que puedo decir que yo tengo, con todo el cariño del mundo al pueblo peruano, creo que puedo decir que no tengo tengo la suerte de no haber ido a hacer entrevistas al Perú, porque es caótico en el sentido de... Porque en Perú no existen partidos, ¿no? Claro, es el gran ejemplo, como mucho el APRA, tampoco, y está en las horas más bajas. Y bueno, entonces es muy difícil entrevistar o hacer ese tipo de muestreos, la verdad. Porque además nosotros no hacemos el muestreo en base a coaliciones de partidos. Lo hacemos en base a partidos, porque coaliciones no hay en dos países, pero partidos sí. Entonces sí, el único caso es el Perú. Que ahí sí que se hace muy difícil ese tipo de encuestas. Yo no sé cómo lo habrán hecho, sinceramente, en el Perú. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Yo tengo otra pregunta. Sí. No necesariamente las preguntas, cuando uno hace cosas cross-cultural, vamos a través de la cultura. En el caso de América Latina puede haber efectos políticos diversos. No necesariamente todas las preguntas son aplicables en todos los países. Por ejemplo,
izquierda-derecha o liberal-conservador, ese tipo de escala. Entonces, ¿qué dificultades han tenido para poder aplicar cosas de ese tipo que no necesariamente aplican a todos los países o bien que su significado varía por país? Sí. Vale. Hay algunas preguntas que son propias al territorio. Y me viene a la cabeza que en Colombia, con los acuerdos de paz, se preguntó por ello, por los acuerdos de paz o por la posibilidad de esto, de negociar con las FARC en su momento, ¿no? Y te lo valoraban. Y luego, por ejemplo, una base de datos que yo vi recientemente del Paraguay. De Paraguay también se preguntaba un poco por el ejército popular paraguayo y por cuestiones propias, ¿no? Muchas veces sí que es verdad que la encuesta tiene algunas preguntas propias, pero luego hay muchísimas en común, por no decir una gran parte, un 90% o incluso más, ¿no? En algunos casos un 100%. Pero, claro, la cuestión sobre cómo hay algunos marcos que aplican, por ejemplo, y el más fácil, ¿no? El que has puesto de la izquierda y derecha. En Bolivia, muchas veces no entienden ese tipo de preguntas. No te responden izquierda o derecha, no entiendo este tipo de valoración, ¿no? Y dice, no, es como se ubica usted en esa escala ideológica, como eso. Y dice, es que nosotros no somos necesariamente izquierda. O luego también hay mala interpretación de que te dicen, ¿por qué la izquierda vale menos que la derecha? Porque dicen, no, simplemente es una escala, simplemente es para poder posicionarse, y es verdad que cuesta mucho explicarle al diputado o la diputada si no funciona ese tipo de preguntas. Esto. Además que hay algunas que son extremadamente complejas a la hora tanto de preguntar como del receptor de percibir, ¿no? Es esa pregunta. Y luego, por ejemplo, el caso del Partido de la Gente, aquí en Chile, cuando tú les preguntas de la escala izquierda y derecha, vas preguntando una serie de partidos y le dices Renovación Nacional, UDI, Partido Socialista, Comunista, Republicanos, y te van diciendo, y te los van colocando sin ningún tipo de problema. Pero, por ejemplo, llega el Partido de la Gente y no saben ubicarlo. Entonces, también ahí, porque dicen, es que depende de cómo se levanten esa mañana. A veces son de izquierdas, a veces son de derechas, no te sabrían ubicarlo. Entonces, muchas veces en ese tipo de preguntas, viendo que el entrevistado o la entrevistada no sabe ubicar bien, tenemos siempre la casilla de no sabe, no contesta. Y por ejemplo, en ese caso, en el Partido de la Gente ha habido varias personas que nos han dicho que no sabían dónde ubicarlo y tenemos marcada la casilla de que no saben. Bien, gracias, Francisco. ¿Alguna otra consulta? Yo quería hacer una pequeña consulta, pero más bien de orden práctico, porque veo que también hay algunos alumnos y, bueno, todos los que hacemos investigación tratamos distintos problemas, pero una pregunta muy simple. A la hora de venir a Chile, hacer, o a otro país, que has hecho en Venezuela y en México, ¿cuáles son los problemas prácticos que uno enfrenta al realizar este tipo de trabajo? Los problemas prácticos. Sí. No, porque esto es una cuestión que no sé si. No, sí, la verdad es que es difícil porque. A ver, que quiero ver un poco las ideas en la cabeza. En términos de un poco relacionada la falta de experiencia, la desconfianza. O sea, el primer problema que enfrentamos normalmente, el primero y principal, es contactar con la cámara. ¿Cómo accedemos a la cámara? Y sobre todo en este tipo de contexto de pandemia, que es muy difícil y a pesar de que ya hayas tenido unos primeros accesos, esto, por ejemplo, no te garantiza poder acceder a la cámara al día siguiente. Y eso es difícil, ¿no? El primer contacto con la gente. Luego el segundo contacto ya no es únicamente entrar en la cámara, sino contactar con los grupos parlamentarios y poder
poder entrevistarlos, ¿no? Encontrar algún espacio en su agenda para que les puedas entrevistar. Al principio son un poco reacios a la hora de entrevistarlo porque se piensan que eres un medio de comunicación, se piensan que, bueno, en Venezuela, por ejemplo, se pensaban que esto era una cuestión de la CIA y cosas así, ¿no? Que es un poco algo anecdótico, pero claro, tienes que hacerles comprender que esto es una investigación académica que no tiene ningún tipo de fin de lucro, ni mucho menos. Uno de los motivos que nos hemos encontrado aquí en Chile, por ejemplo, ha sido a través de la ley Lobby, ¿no? Que te decían, pero esto tú obtienes algún beneficio, ¿no? Y dices, no, es un proyecto académico sin ánimo de lucro. Y aún así te dicen, bueno, por si las moscas, por si hay algún problema, mejor lo haces por la ley de transparencia y de lobby y así se puede concertar una entrevista. Y luego es verdad que a medida que vas asistiendo a la Cámara ya vas conociéndote un poco más los recovecos, los timings que pueden tener los parlamentarios y las parlamentarias, ¿no? Como por ejemplo las comisiones, las sesiones, en qué momento tienen, por ejemplo, en Chile hay un momento que es el del miércoles, que cuando acaba la sesión, a la 1:30, 2, más o menos, tienen el espacio para comer, ¿no? Y en ese momento nosotros aprovechamos, justo cuando acaba, porque a las 3 vuelven a la comisión. Y entonces en la comisión sí que no va a haber ningún tipo de momento que puedas tomarlos para comer. Y luego, ¿qué era la otra cuestión? Sí, luego que a pesar de ello se pueden caer las entrevistas. A pesar de tú tenerla agendada, claro, tú tienes agendada y dices, vale, tienes este momento del día para entrevistarlo o entrevistarla. Y tú vas a ese despacho y a lo mejor estás esperando ahí un buen rato y al final no se presenta porque, claro, como he dicho, ¿por qué los entrevistamos? Porque son gente que son muy importantes en el proceso de toma de decisiones institucionales y a lo mejor ha pasado alguna cosa y entonces se cancela todo. Y lo que nos pasó, por ejemplo, recientemente aquí en Chile, a través de la acusación constitucional a la ministra de Interior, presentaron la acusación constitucional y en ese día teníamos un buen ritmo, que habíamos hecho ya 8 o 9 entrevistas y en ese momento, claro, la oposición comenzó a debatir qué hacer, si apoyar o no esa propuesta de la acusación constitucional. Los partidos del gobierno se reunieron para lanzar una declaración conjunta. Entonces ahí se nos cayeron todas las entrevistas que podíamos tener porque había un golpe encima de la mesa, ¿no? En ese sentido. Y sí, se enfrentan muchos problemas, pero bueno, luego buscamos manera de solucionarlos, como por ejemplo acudir a la sede del partido, buscar, por ejemplo, ahora la opción telemática, no hacer alguna entrevista telemática, pero no es muy recomendable hacer las entrevistas telemáticas porque si ya de manera presencial se pueden caer esas entrevistas, de forma telemática es mucho más fácil. Aparte de que si no tienes una buena conexión o si que alguna vez ves que el diputado o la diputada está con el móvil en el coche, en el auto, yendo de sitio A a sitio B, ¿no? Y entonces te dice, no, mira, es que no tengo muy buena conexión o acabo de llegar al sitio que iba y se cae más fácilmente. Pero bueno, sí que buscamos algún tipo de soluciones. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? ¿No? ¿Tienes preguntas? Bueno, muchas gracias, Francisco. Ha sido muy ilustrativo, hemos aprendido bastante acerca